Has activado Fantástica Tecnológica, el podcast en el que exploramos los avances y tendencias en tecnología sin dejar de pensar en tu bolsillo. Soy Rubén Rodrigo y en este episodio se viene una de sistemas operativos móviles de Apple fundamentalmente, aunque también de refilón hablaremos de Android por las consecuencias que puedan tener los cambios de iOS y iPadOS en menor medida. Un programa, el de hoy, en el que repasaremos todas esas novedades que van a llegar a los dispositivos de Apple en apenas un mes. Alguno a lo mejor ya tiene instalada la beta y por tanto está ya disfrutando de esos cambios que, en nuestra opinión, y vamos a arrancar, pensamos que en general y como gran resumen van a ser positivos para el usuario. Arrancamos. Bueno, quizá la última frase de la intro ya ha sido algo polémica porque seguro que muchos de vosotros ya estáis al tanto de las novedades que van a llegar, o al menos de forma genérica que van a suponer para los usuarios de iOS después de tantísimos años sin poder hacer determinadas o tocar determinados aspectos del sistema o disfrutar de determinadas aplicaciones, precisamente por lo cerrado que es el sistema de Apple en cuanto a instalación de aplicaciones, en cuanto a personalización del sistema, aunque es cierto que en los últimos años eso ha cambiado mucho, como alguna vez ya hemos comentado en el podcast. Bueno, en cualquier caso, bienvenidos al programa de hoy, este programa en el que vamos a explorar aquello que en principio más nos llama la atención de iOS 17.4, aunque algunas novedades llegarán también a iPadOS, porque es sin duda la versión, yo diría que más importante y polémica de iOS en toda su historia. Aunque sorprendentemente no sea un número redondo, no es la 18, la 19, no estamos subiendo de número, y es una más dentro de iOS 17 y viene de alguna forma obligada por la Unión Europea y por su legislación, igual que también dijimos en su momento que la llegada del USB-C al iPhone, que ya no tiene el puerto Lightning tradicional que siempre había tenido y que era exclusivo de Apple, también de alguna forma fue la consecuencia de una norma, de una normativa europea. Novedades que van a llegar. Bueno, pues instalar aplicaciones desde otras tiendas que no sean la propia App Store, y yo creo que esto es lo más revolucionario porque es sorprendente, ha sido impensable en la historia del iPhone, más allá de, bueno, pues de ciertos pirateos del teléfono con Cydia o con, bueno, tocando aspectos internos y que el usuario común nunca ha tocado. Cambios radicales en la filosofía de Apple, en definitiva, se vienen con iOS 17.4 y los usuarios van a tener más opciones, más libertad para elegir aplicaciones, el propio navegador y el motor que utiliza, que siempre era el de Safari, a pesar de que se llamase de otra forma, ahora vamos a poder también cambiarlo. Bueno, no sé qué opinas al respecto. Igual te horroriza como usuario de Apple qué consecuencias pueda tener todo esto, y también lo trataremos brevemente. ¿Va a ser bueno o malo en general? Yo ya te he adelantado que creo que con un buen uso va a ser bueno para el usuario y para los desarrolladores que hasta ahora estaban ligados exclusivamente a la tienda de aplicaciones de Apple y a sus comisiones. Bueno, pues también tendrá consecuencias. No vamos a entrar en ello porque este no es un podcast tanto hecho para desarrolladores, pero también Apple va a imponer ciertas normas a partir de X número de descargas para que esas aplicaciones pues tengan que pagar un canon por descarga, y seguramente lo ha calculado para que su negocio, que en cuanto a servicios, desde luego el tema de software y la App Store para dispositivos móviles es un generador de mucho dinero para Apple y también para desarrolladores, por supuesto, porque tienen ese escaparate enorme y muy bien pertrechado a la hora de proponer a los usuarios las aplicaciones, las decenas de miles, los centenares de miles de aplicaciones que tienen a su disposición.
Bueno, pues veremos qué consecuencias tiene, pero ya os digo, nos centraremos en otros aspectos más de usuario común. Y antes de entrar en materia, me gustaría recordarte que si te gusta este podcast, nos puedes apoyar suscribiéndote en tu plataforma de podcast preferida o dejando una valoración de 5 estrellas si es posible, o compartiendo el episodio de alguna forma en tus redes sociales. Así nos ayudas a llegar a más gente y a seguir creando este tipo de contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. iOS 17.4, el cambio más radical del iPhone. ¡Arrancamos! Bien, pues vamos a arrancar este episodio del programa precisamente lanzándote algunas preguntas. ¿Te imaginabas poder instalar aplicaciones desde otras tiendas que no fueran la App Store? Yo creo que no, y seguramente alguna vez habías fantaseado con ello. Precisamente porque hay aplicaciones que, debido a que no siguen estrictamente algunas normas de la App Store, no se pueden instalar en un iPhone y sí, por ejemplo, en un teléfono con Android. Si tienes ambos sistemas, como es mi caso, te encuentras con esa situación en determinadas o para determinados usos. Por ejemplo, pues ciertas aplicaciones de juegos, de juego online, o poder comprar. Si no lo haces a través de la App Store, es imposible comprar, por ejemplo, un libro desde la aplicación de Kindle de Amazon para iOS o para iPadOS. Y esto ya ves que no es ningún uso extraño, ni es nada de pirateo, ni nada por el estilo. A veces, cuando se habla de que a partir de ahora se van a poder instalar aplicaciones desde tiendas alternativas, nos parece que eso va a suponer automáticamente que instalemos aplicaciones extrañas que no se pueden encontrar en la App Store y que por lo tanto van a generar siempre problemas para nuestro teléfono de seguridad o de privacidad. Eso, como vas a ver, no va a ser así siempre y cuando tú como usuario seas responsable, por supuesto, y sepas lo que estás instalando y para qué. Además, Apple va a generar un proceso de control de esas aplicaciones y tiendas alternativas que vamos a instalar, que pasarán de alguna forma también por su ITV particular para comprobar que efectivamente cumplen con los parámetros básicos que considera la compañía que son mínimos para poder instalar estas tiendas alternativas. Pero antes de entrar en detalles, te voy a recordar cuáles son las grandes ventajas que vamos a tratar. Me voy a centrar en 3 puntos fundamentales, aunque hay más novedades que iremos seguramente desgranando en las próximas semanas y que cuando podamos instalar todos iOS 17.4 seguramente lo volveré a traer al podcast para ver ya desde el punto de vista de usuario qué ha supuesto. Ahora mismo la beta ya está disponible para algunos, pero no creo que sea el momento de instalarla. Además, la verdad que no tengo ganas de pasar por betas y por sistemas que están en pruebas en este momento del año. No creo que sea el momento para instalarla porque seguramente no vamos a poder disfrutar de iOS 17.4 o de iPadOS 17.4 en su esplendor. Las tiendas alternativas todavía no están generadas, no existen, y todo eso están haciendo durante este periodo previo a que iOS 17.4 llegue al usuario final. Así que lo haremos más adelante. Nos centramos hoy en 3 aspectos. Por una parte, lo que se ha llamado sideloading, las tiendas alternativas y de qué forma esto va a suponer un beneficio o no para el usuario. Por otra parte, la posibilidad de que los motores web que permiten funcionar a los navegadores de Internet sean motores alternativos. Ahora mismo ya podíamos estandarizar en los ajustes de nuestro teléfono y nuestro iPad. Podíamos decirle al sistema que el navegador predeterminado era otro, pero el motor que corría por debajo era exactamente el mismo que Safari, con las ventajas e inconvenientes que eso presentaba. Ahora la experiencia de cada navegador va a ser distinta porque las tecnologías y tal y como está pensado y programado ese navegador
vamos a poder disfrutarlo en todo su esplendor en el teléfono, sin que sea realmente una especie de capa de personalización por encima de Safari, que es lo que ahora mismo teníamos, por ejemplo, en el navegador que yo tengo predeterminado en el teléfono y en el iPad ahora mismo con iOS 17.3, que es Edge, el navegador de Microsoft, que se ha convertido en el último año aproximadamente en mi navegador predeterminado, mi navegador preferido por muchos motivos en cualquier plataforma, además de las que utilizo ahora mismo. Así que vamos a arrancar con esto y comentaremos después alguna novedad mínima y menor, como pueden ser, como casi siempre, la llegada de algún emoji nuevo, a ver si te interesa y te facilita comunicarte con tus amigos o familiares. Vamos a arrancar este episodio especial centrándonos ya en esas 3 novedades. Bien, pues vamos con la instalación de tiendas alternativas, que es la principal novedad de iOS 17.4, porque por primera vez en la historia del iPhone vamos a poder instalar estas aplicaciones desde otras tiendas que no son la App Store. Y esto va a suponer un auténtico trauma para algunos y va a suponer como, la aparición o como si se produjese un milagro para otros usuarios, entre los cuales, sinceramente, me cuento. Yo soy muy optimista con este tipo de novedades y qué van a suponer para nosotros como usuario en Europa. Y a pesar de que Europa, y lo pensaba el otro día como un tema posible para el podcast, viendo cómo Microsoft durante unos días superaba a Apple en cuanto a la empresa más valorada, más valiosa del mundo, ¿no?, por capitalización, están en esa pugna en estos meses. Microsoft, empujado por el enorme impacto que ha tenido la inteligencia artificial, su Copilot, que es ese asistente hipervitaminado con ChatGPT 4 que pueden disfrutar los usuarios de Windows, pero que también en otros sistemas podemos instalar, ya sea en iOS, Android, podemos instalar la aplicación de Copilot también para Mac o para iPad. Y por cierto, te recomiendo que lo hagas. También está ligado al navegador Edge que te comentaba antes y por tanto Microsoft se ha venido arriba en cuanto a capitalización y lucha con Apple, que ha presentado esta misma semana sus Apple Vision Pro, esas gafas que le van a permitir competir o seguramente posicionarse, estandarizarse en los próximos años en un mercado nuevo, con esa realidad, y no le voy a poner apellido porque Apple no la ha llamado ni realidad virtual ni pues aumentada, ha puesto sus propios adjetivos y sustantivos, y no me atrevo a hablar de ellas porque pues te recomiendo que veas en YouTube los análisis de Marques Brownlee, por ejemplo, el youtuber americano de tecnología, seguramente el más reconocible y reconocido, que ya las ha analizado. Muy interesante su análisis, o el de Víctor Abarca, youtuber español, que ahora mismo está viviendo en Nueva York y que también ha tenido acceso a ese producto que se vende en Estados Unidos, y que no me atrevo a hablar de él porque creo que sencillamente diría generalidades hasta que no se pruebe, y yo voy a tardar muchísimo en probarlas, desde luego, porque tendrán que bajar tanto de peso como de mejorar su tecnología, que ya es buenísima, pero que seguro que va evolucionando mucho en los próximos años, y además bajará de precio, por supuesto, para que pueda ser un producto que llegue a mucha más gente. Apple está en eso y no está en la inteligencia artificial. Y te lo venía a comentar porque la Unión Europea no tiene grandes empresas que luchen contra estos titanes en el sector tecnológico. La Unión Europea ahora mismo, y yo creo que eso al menos es positivo, está en boca de todos por su legislación. Desde muchos puntos de vista, que no son materia del podcast, pero sí desde el punto de vista tecnológico. Hablábamos del iPhone, del USB-C, y ahora hablamos de cómo el iPhone se tiene que abrir, cómo Apple tiene que tomar ciertas decisiones obligada, porque no lo había pensado seguramente o no lo haría nunca la compañía, por la Unión Europea. Esto significa, esa normativa europea que regula mercados digitales, que se va a obligar a los fabricantes de dispositivos a permitir la competencia en sus plataformas. Y eso
ataca directamente a la tienda de aplicaciones de Apple. Los desarrolladores de aplicaciones podrán lanzar sus propias tiendas de aplicaciones con cierto nivel de independencia, con algunas restricciones también. Por ejemplo, lo decíamos al principio, las aplicaciones de terceros van a tener que pasar una especie de revisión, otros lo han llamado notarización, donde Apple va a revisar varios aspectos como la seguridad, la privacidad del usuario. Y además algunas funciones de iOS 17, y esto puede ser alguna de las pegas que vayan llegando en cascada y que vayamos viviendo los usuarios, como por ejemplo el tiempo de uso, que es ese apartado de los ajustes en el que puedes ver cuánto tiempo has pasado en cada aplicación y que además te permite, como padre, por ejemplo, pues retocar ciertos controles parentales para tus hijos. Podrían no funcionar adecuadamente con aplicaciones que se instalan desde tiendas alternativas. Y esto también a mí, en ese sentido, pues me genera ciertas dudas que hasta que no pueda ver con el sistema en marcha y comprobar cómo funciona y si tiene realmente fallos importantes, pues me mantendrá alerta seguramente en los primeros tiempos. ¿Beneficios para el usuario? Yo creo que vamos a tener muchas más opciones, más libertad para elegir aplicaciones que queremos usar. Eso no quiere decir que de repente dejemos de instalar aplicaciones de la App Store y las instalemos todas desde fuera. Ni mucho menos. En mi caso eso va a ser minoritario. Va a suceder en algunas ocasiones, porque sí que habrá ciertas aplicaciones, y lo iremos viendo, ya sea de inteligencia artificial, sea de empresas de la competencia que antes de alguna forma se encontraban con la barrera de Apple y sus estrictas normas, que han traído muchas ventajas, pero también ciertos inconvenientes. Yo creo que por ahí vamos a instalar algunas aplicaciones, pero desde luego no todas, de repente. En el podcast anterior hablábamos de piratería, y precisamente la tesis era: si te puedes permitir pagar por aquello que utilizas mucho y valorar el trabajo de los desarrolladores, págalo, porque vale la pena. Al final todos salimos beneficiados. Así que de repente no vamos a proponer aquí que te instales aplicaciones o tiendas de aplicaciones de la web profunda en iOS y que alteres completamente el sistema y su seguridad, ni muchísimo menos. Seguro que vamos a poder aprovechar ofertas, descuentos que pueden aparecer en esas tiendas de terceros y que hasta ahora no aparecen en la App Store. Yo recuerdo los primeros tiempos de la App Store en la que era más común que apareciesen ciertas ofertas. Recuerdo los 12 días de Apple en Navidad en los que regalaba cada día una aplicación de pago. Todo aquello pasó a la historia y creo que viene muy bien, y para un público más que para otros, desde luego, que esto se vuelva a hablar de ofertas, de rebajas, de competencia al final. Cuando hay competencia, y esto es economía básica, bueno, pues eso permite que los precios o que las empresas que compiten entre ellas tengan que bajar precios en algunas ocasiones o en algunos productos, o dependiendo del momento y de la temporada, para que el consumidor las elija a ellas y no a otras. Por otro lado, el tema de los riesgos. Bueno, pues habrá que estar atentos a la procedencia y a la calidad de las aplicaciones y de las tiendas. Yo no voy a instalar cualquier cosa, desde luego. Podrían contener malware, vulnerar nuestra privacidad. Si han pasado por esa revisión que decíamos de Apple, yo creo que estaré tranquilo, porque tampoco le interesa a la compañía que de repente sus dispositivos se conviertan, siguiendo el camino que debería trazar cualquier usuario, en un desastre, en un problema de seguridad, en quejas, en demandas en Estados Unidos, desde luego, porque llegarían. Así que, bueno, eso tendremos que tener cuidado y sencillamente ser responsables. También tendremos que gestionar nosotros las actualizaciones aparte de la App Store, porque la App Store ya no tendrá control sobre si se están actualizando aplicaciones que provienen de tiendas alternativas. Las compras que hagamos, pues tendremos otro usuario, no será el de Apple. Los reembolsos, cuando devolvamos o no queramos o estemos en el proceso de devolver una aplicación que hemos comprado en una tienda de terceros, lo gestionaremos además de Apple, sin contar con su soporte, y no nos podremos quejar desde luego a la empresa, ¿no?, a Apple, para reclamarle algo que hemos comprado en otra tienda. Y por supuesto habrá que tener cuidado también con el tema del espacio de almacenamiento, porque con estas tiendas
y no sabemos cuánto van a ocupar esas aplicaciones, cuán depuradas van a estar a la hora de no ocupar demasiado o poder... Seguramente todo eso a través de la App Store está más controlado y en cambio aquí pues se nos podrá desbocar un poco ese tamaño de las aplicaciones y por tanto como usuarios que tenemos instalado en nuestro teléfono. Así que en general, por mi parte, muy optimista en cuanto a qué puede suponer la llegada de otras tiendas. Bueno, y navegadores alternativos, el segundo de los temas, otra novedad importante en iOS 17.4. No es que no pudiésemos instalarlos, que ya hemos dicho que sí, sino que ahora tendremos la posibilidad de, además de predeterminar de nuestra lista de navegadores el que queremos que sea el que funcione habitualmente para abrir enlaces en nuestro sistema operativo. Entiendo que esto va a permitir también, por ejemplo, que si queremos un acceso directo al escritorio, cosa que hago mucho con determinadas webs que no tienen aplicación, por ejemplo, lo podremos hacer directamente desde Edge, por ejemplo, o desde Opera, o desde Firefox, o desde Chrome. Actualmente yo tengo que ir a Safari, añadir a la pantalla de inicio, crear ese enlace, que después efectivamente cuando pulso en él se abre en Edge, pero ahora mismo no lo puedo crear directamente en Edge como sí que lo puedo hacer en Android, por ejemplo. Yo creo que en general esto es beneficioso. Y si además el motor que funciona por debajo, porque podremos acceder a navegadores que ofrecen funciones exclusivas y que van a ser diferenciadoras respecto a Safari. Ahora mismo realmente tampoco hay tantas diferencias. Si instalas Chrome, si instalas, cualquier otro navegador, Edge, Opera, como decíamos, básicamente la experiencia es muy parecida porque el motor, lo que moviliza, lo que mueve ese programa por debajo y que no vemos como usuario es lo mismo, es WebKit, que es el motor de Safari. Podremos aprovechar las ventajas de cada motor, el rendimiento, los estándares, las compatibilidades. Yo creo que todo eso es algo bueno para el usuario y que permitirá que de verdad instalar un navegador u otro como usuario te permita tener una experiencia distinta y mejor y que se parezca más a la que disfrutas con ese mismo navegador en otros sistemas, ya sea por ejemplo el Mac de tu escritorio, el Windows de tu escritorio o Linux si es que utilizas esa plataforma. Pero por otro lado también tendremos que asumir, como en el punto anterior hablábamos, tener cierta atención a la seguridad, a la privacidad de los navegadores, que sean navegadores con una... respetados, ¿no?, en el mundo de la informática, que los conozcamos, que ya tengamos experiencia. No creo que vayamos a instalar nada extraño tampoco en este sentido, y si lo haces, pues asume tu responsabilidad. Y si instalas un navegador que te permite hacer yo que sé qué y ver yo que sé qué, los partidos de fútbol gratis, poniendo tu usuario y dando parte de la sangre que corre por tu cuerpo, pues tú tendrás que asumir que tendrá consecuencias negativas, evidentemente. Así que, de nuevo, en general, muy optimista. Posible consecuencia que ya vemos en dispositivos portátiles como ordenadores, por ejemplo, cómo puede afectar una aplicación que utilizamos tanto como es el navegador web, que yo diría que es de las que más usamos en nuestros dispositivos, a la batería y a los datos, si es que no tienes tarifa ilimitada de tu teléfono o de tu iPad. Creo que ese va a ser un punto muy importante que tendremos que ir comprobando a la vez que instalamos estas aplicaciones y poner en una balanza y en ese equilibrio quedarnos con una o con otra opción. Pero en general, de nuevo, optimismo, y creo que es algo muy positivo para nosotros como usuarios. Bien, tercer apartado en el que de forma más breve contamos las 4 cositas que nos llaman la atención y que son poco importantes. Hay otras novedades que también serán importantes, pero que habrá que esperar a tenerlo instalado. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, reacciones que hemos visto, tiendas como Epic Games, que volverá a distribuir Fortnite para los dispositivos de Apple.
No es algo que me interese especialmente, pero desde luego sí a buena parte del mundo y de los que les gusta jugar en estos dispositivos. Xbox Cloud Gaming y GeForce Now también tienen puertas abiertas ahora para hacer lo mismo con sus catálogos, sin pasar por navegadores o puentes extraños. Directamente podríamos estar ante una explosión, por ejemplo, en el tema de juegos en el iPhone y en el iPad, aunque ya estábamos presenciando que grandes novedades en este sentido. Y de hecho esta semana me llamaba la atención un juego que no es nuevo, ya tiene bastantes años, pero que llega a iOS, iPadOS y a Mac, Death Stranding, y que no está nada mal de precio y que seguramente me gustaría probar, no porque yo juegue, porque la verdad que no juego demasiado, pero me gustaría probar cómo rinde en un iPad, por ejemplo, aunque hay requisitos mínimos para iPhone que hacen imposible que yo lo instale porque se necesita el último, el iPhone 15 Pro, para poder utilizarlo. Pero sí en el iPad lo podría probar y si ya teníamos una senda que iba marcándose en el último año, desde la última presentación para desarrolladores de Apple, de más juegos con mejores gráficos en sus plataformas, creo que esto podría abrir también una posibilidad enorme a dispositivos como el iPad, como el iPhone en general, a la llegada de más juegos mucho más diversos y de distintas plataformas, también en la nube. Y me planteo si esto no sería magnífico para un dispositivo como el Apple TV. No he podido leer nada de si esto puede afectar al Apple TV, pero entiendo que sí, porque forma parte un poco del mismo corazón. iOS se desdobló después en varias opciones, ¿no? En iPadOS, en Apple TV OS o en tvOS, porque la base es la misma. Y si podemos instalar una tienda como la de Xbox o la de Epic Games en el Apple TV, automáticamente disponemos de una especie de videoconsola, bueno, muy barata realmente, porque el precio es muy económico y que con una tarifa para jugar en la nube, una tarifa plana como la de Xbox, por ejemplo, te podría permitir que el Apple TV se revalorizara automáticamente en el mueble de tu televisión. Así que muy interesante por esa parte. Para terminar, la novedad más ligera que os traemos son los emojis. Emoji asintiendo con la cabeza, moviéndola verticalmente. Emoji negando con la cabeza, moviéndola horizontalmente. Un ave fénix, una lima, un champiñón, una cadena que se rompe, varios símbolos que representan familias con siluetas de personas genéricas, ya teníamos alguno pero tenemos más, y más personas andando, corriendo, sentadas y en varios tipos de sillas de ruedas. Alguna persona también, algún icono de personas ciegas andando con un bastón. Así que, bueno, más emojis, como en casi cada versión de iOS, que se podrán usar desde iOS 17.4. Así que, bueno, quien no actualice esta versión, ya sabes, como siempre, cuando hay emojis nuevos, puede que no reciba este tipo de dibujitos cuando se los envían a algunos familiares o amigos, porque sencillamente su sistema no los soporta. Y hasta aquí las principales novedades de iOS, iPadOS, tvOS. Vamos a meterlos a todos en el saco 17.4. Pues vamos llegando al final de este episodio de Fantástica Tecnológica, en el que hemos ido desgranando poquito a poco lo que más nos ha llamado la atención del 17.4 para los sistemas de los dispositivos de Apple, y creo que es muy muy interesante. Tengo muchas ganas de poder probarlo, de ver qué posibilidades reales nos va a ofrecer, y el veredicto final, desde luego, es optimismo y positivo en general. Bueno, ya sé que hay gente que piensa precisamente todo lo contrario. Me llamaba la atención ver en determinados hilos de Twitter o de Threads gente que sin saber siquiera y sin haber probado directamente decía que esto era el fin, que la Unión Europea era el demonio.
bueno, pues podremos estar más de acuerdo o menos, pero creo que si se hace bien, y me extrañaría mucho que Apple, que desde luego está obligada a hacerlo, no lo hace porque quiera, me extrañaría mucho que Apple lo hiciera mal y permitiese, como decíamos, grandes agujeros de seguridad. Eso no va a pasar, porque además creo que somos suficientemente responsables como usuarios para saber qué tenemos que instalar y qué no tenemos que instalar. Así que optimismo en buena medida, precaución en otra, pero vale la pena que probemos y que esta aventura que nos va a ofrecer 17.4, que va a ser la más grande después de un sistema que es tan igual siempre, que siempre ha funcionado de la misma forma, con muchas novedades que han ido llegando poquito a poco, es verdad, pero que esta desde luego es enorme y la vamos a poder disfrutar en muy poco tiempo, así que con muchas ganas de poder probarlo. Hemos llegado al final de este episodio. Ya sabes, déjanos la mayor cantidad de estrellas posibles, ya lo decíamos, en tu plataforma favorita, que no vamos a listar, tú sabes la que es. Entra en fantastech.com para encontrar la información del programa en un momento dado si lo necesitas. Allí estarán también los enlaces que dejamos. Los episodios del podcast de las distintas temporadas también se van listando allí, y puedes contactar con nosotros en las redes sociales @Fantastech, Twitter, Instagram, Threads, o en el canal de YouTube de Fantastech, en el que nos puedes dejar comentarios en los episodios del podcast. Échanos una mano con los enlaces de afiliados en ese sentido, si lo puedes hacer. Se despide Rubén Rodrigo hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres, mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo. Send away.